cómo esa frustración destruye a toda esa persona, ¿no? La tolerancia a la frustración, ¿qué es? El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo a la hora de emprender, que es cuando más sentimientos le imprimimos a la toma de decisiones. Y el día de hoy vamos a hablar de el rol de los sentimientos y las emociones en la toma de decisiones, ya que es un tema muy importante para los emprendedores y para los empresarios, porque la vida del emprendedor y del empresario es continuamente estresante. También a veces puedes sentir coraje o pues con los empleados, con los proveedores. El día de hoy tengo un invitado muy especial, que es el psicólogo Ever Cueto, especialista en psicología clínica, ¿verdad, Ever? Así es. Así es. Ever, ¿cómo estás y cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy relajado, muy contento de estar aquí, obviamente. Sí, nunca me habían invitado a un canal de YouTube, es mi primera vez aquí. Ay, qué Entonces, bueno, pues, Ever. medio nervioso, emocionado y pues con ganas de compartir muchas cosas, pues. Oye, Ever, y tú que eres especialista en psicología clínica, pues tú debes de saber esto. Mira, la verdad es que el emprendedor vivimos constantes emociones, desde muchísima motivación. Hay días en que la verdad es que hasta tristeza nos da, ¿no? De ver todas las situaciones que tenemos que enfrentar, economía, empleados, pues todo esto, este mundo del emprendimiento que es muy complejo. Entonces tenemos que tomar decisiones todos los días, básicamente son todos los días, desde el acomodo de ciertas cosas en nuestro negocio, desde quitar o poner productos, y muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, porque yo he visto a muchos emprendedores que inician un negocio basándose simplemente en la fe, en la emoción y en los sentimientos, pero no tanto en la razón. Entonces, ¿cómo repetimos? ¿Cómo afecta todas estas emociones a la hora de tomar decisiones? O platícanos más sobre este rol, por favor. Ok, lo primero que nada sería entender qué son las emociones, qué son los sentimientos, para poder darle su lugar dentro de todo esto que es la toma de decisiones, ¿verdad? Hay esta creencia, vamos a decirle de esa manera, muy arraigada, por ejemplo, en nuestra sociedad, de que los sentimientos y las emociones son como un añadido de la personalidad, ¿sí? Como un adorno, cuando la verdad es todo lo contrario, no tiene nada de adorno. De hecho, los sentimientos y las emociones nos permiten, de alguna manera, entender nuestro alrededor de una forma muy particular. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Tú imagínate así una casa en medio de la noche, la estás viendo de frente, las luces de arriba prendidas, está cayendo nieve. Ahí está la imagen, solo la imagen. Entonces, los sentimientos vendrían a ser, para no ponernos muy pesados con términos y así cosas, digamos que los sentimientos son como el soundtrack de la película, ¿sí? Tú tienes la casa así nada más, y si le agregas unos cascabeles, Música. esa música como de cascabel, entonces ya te empieza a evocar algo que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Oh. Entonces ya la imagen de la casa ya cobra la experiencia que tú estás viviendo al momento de ver la casa, tiene un sentido totalmente distinto. Pero imagínate, la misma casa, igual, sin música, nevando de noche, las dos luces de arriba prendidas, pones una musiquita de piano así medio tenebrosa, entonces la experiencia ya no es de Navidad, ya estamos hablando de una película de miedo, ¿no? Entonces, ese va a ser el rol de los sentimientos. Los sentimientos de alguna manera nos van a permitir entender nuestro entorno de una forma muy particular. Es por eso que de repente dos personas pueden estar viviendo la misma experiencia y tener unas conductas de respuesta totalmente diferentes. Ahorita decías, el emprendimiento, ¿a quién no le ha pasado que de repente está en la mesa, en la peda con sus amigos y sale uno? Hay que poner un negocio. Claro, Y en ese momento todo se escucha perfecto, todo sale bien, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque estás con los amigos, están motivados, seguramente están bebiendo. Entonces, todas las ideas que dan parecen ideas millonarias. Digo, güey, ¿cómo no se le ocurrió nunca a nadie? Bueno, no se le ocurrió a nadie porque es pésima idea, ¿sí? Claro. Pero en ese momento se escucha como que es la idea del siglo. A la mañana siguiente, ya después de la cruda, ya las emociones un poquito más templadas,
ya empiezas a observar que, bueno, la idea no es tan viable. Y analizar, ¿verdad? Ya empiezas a analizar. Entonces, al momento de tomar decisiones, tenemos que ser muy conscientes de qué estamos sintiendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, los sentimientos no son algo que nosotros podamos suprimir a voluntad. Si se pudiera hacer eso, para empezar, yo no tendría trabajo. Porque todos dirían, yo no quiero sentirme triste. Lo apago. Sí. Como un switch, ¿no? Como un switch. No puedes hacer eso. Había un colega psicólogo que decía, parar las emociones es como parar el tren. No puedes. Te va a arrasar. ¿Sí? Pero constantemente intentamos manipular nuestras emociones con alcohol, con drogas, etc. ¿Sí? Pero las emociones en sí no se pueden parar. Tú te enojas, no porque tú digas, me voy a enojar, no. Llega el enojo, ¿verdad? Llega la tristeza, llega la felicidad, llega el amor, llega el enamoramiento, etcétera, todas esas cosas. Entonces, ¿quiere decir que estamos a merced de nuestros sentimientos? Pues la respuesta es no, porque los seres humanos también contamos con una parte muy importante, que es esta parte racional, que sobre todo se encuentra aquí, en la frente, ¿no? La parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es adelante. ¿La neocorteza? La neocorteza, ándale, sí, la neocorteza, toda esta parte, los lóbulos frontales, que es la parte que nos ayuda en nuestras funciones ejecutivas. Nuestras funciones ejecutivas vendrían a ser como tomar decisiones, planificar, etcétera. O sea, funciones más avanzadas. Entonces, esas funciones avanzadas, en conjunto con nuestras emociones, nos van a permitir tomar mejores decisiones. Para tomar decisiones, entonces, ¿quiere decir que debo apagar mis sentimientos? Tampoco. Porque las emociones no son un añadido, no son una decoración. Las emociones también te van a dar una idea de lo que está pasando en tu entorno. Tienes que aprender a escuchar tus emociones, pero tampoco dejarte dominar por ellas. Entrar en esta parte de la razón también. Y a veces, como estos amigos que pusimos el ejemplo, a veces no hay que tomar decisiones en el momento porque en ese instante las emociones están disparadas. Si hay alcohol de por medio, por ejemplo, o si hay emociones muy fuertes como el amor o el miedo, ¿sí? Nuestra capacidad de tomar decisiones se va a ver distorsionada. Vamos a pensar que las cosas son diferentes a como son en la realidad. No sé si me doy a entender un poquito. Sí, así es. Entonces, Ever, para tomar las decisiones, en cualquier aspecto de la vida, pero sobre todo en los negocios, tienes que usar el sentimiento y la razón. Uh-huh. O sea, ambas. Ambas, claro que sí. Ambas. Te lo pregunto porque en algunas asesorías que he dado me quedó muy grabada un chavo que va a abrir unos tacos árabes y me dice, es que mi negocio va a funcionar porque va a funcionar. Entonces yo trataba de cuestionarlo, ¿no? Hacerle ver que me diera un motivo por el cual su negocio sí iba a funcionar. Lo veía tan emocionado, pero dentro de esa decisión que él tomó de abrir el negocio de tacos árabes, que lo está aperturando, nunca le vi algo como razonable. O sea, sí entiendo que las emociones nos ayudan y nos motivan a cumplir nuestras metas, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo le preguntaba, oye, dime algún diferenciador mercadológicamente hablando de tu competencia. No, pues es que sí va a funcionar. Ok, no me dijo ni uno. Dime cuál va a ser tu ventaja competitiva. Tampoco me lo dijo. Entonces, ¿cómo tomar alguna decisión? Como dices, bueno, como por ejemplo abrir un negocio o hacer un cambio en un negocio. Lo tienes que analizar primero. Entonces, darle sentimiento o ¿qué nos recomiendas? Por ejemplo, ahí parecería que en este ejemplo que me das, que la persona está convencida, pero de repente tú empiezas a cotejar un poco con la realidad. Ajá. Y pareciera que ahí hay un desfase. Lo que parece ser ahí es que esa persona tiene muchas ganas de que el negocio funcione. Muchas motivación, ¿no? Ajá. Motivación también, pero también hay muchas ganas de que funcionen las cosas. Ok. ¿Sí? A pesar de que no sabemos si van a funcionar o no, pero las ganas están ahí. Entonces, de repente, algo que tiene la realidad es que es sumamente cruel, ¿sí? Tú puedes tener muchas ganas de que tu negocio funcione al 1000 y a lo mejor no lo va a hacer. La realidad, una palabra que está muy de moda en nuestro sexenio, los datos dicen otra cosa,
¿ok? Sí. Entonces, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. La realidad siempre te va a jugar así. La realidad tiene otros datos. ¿Sí? A la realidad no le importa que hayas sido una muy buena persona. A la realidad no le importa que tengas muchas ganas de que tu negocio funcione. A la realidad no le va a importar nada de eso. A la realidad tú le eres indiferente. La realidad es la realidad y tú te tienes que acoplar a ella. ¿Sí? Sucede en ocasiones que queremos que la realidad se acople a nuestros deseos. Así no funcionan las cosas. Vamos a vivir engañados y nos vamos a decepcionar mucho. Y al final, cuando el negocio no funciona, vamos a decir, ¿pero por qué no funcionó si todo estaba bien? Lo haces un repaso, pues no, nada nunca estuvo bien. Nunca revisaste todo lo que los datos te estaban apuntando. Que a lo mejor no tenías la cantidad de dinero para poder competir, que a lo mejor tu idea no era tan buena. No era buena. La publicidad no era buena. O sea, ese es un golpe de realidad. Acuérdate, los seres humanos somos también muy orgullosos. Y ¿sabes algo también? Nuestra generación, la tuya y la mía, a nosotros nos metieron mucho esta idea de que éramos súper especiales, de que lo íbamos a lograr todo en la vida, de que nos iba a ir muy bien, de que íbamos a tener un trabajo súper especial, que éramos únicos. Y de repente llegamos a la realidad y tenemos trabajos normales, con sueldos normales, en casas normales, somos bastante normales. Entonces no nos enseñaron a darnos cuenta de que pues realmente no somos tan especiales, ¿sí? Claro. ¿Ok? Entonces no estamos destinados así simplemente porque sí a ser maravillosos. Eso se va construyendo. Y a veces esa idea de que yo estoy destinado a lo mejor hace que mis ideas, mis emprendimientos, etcétera, mi toma de decisiones estén basadas en esa creencia errónea de que yo al ser especial todo me va a salir bien. No es verdad. A la gente que le salen bien las cosas se ha esforzado, ha tenido que ir trabajando poco a poco, le ha sufrido mucho. ¿Sí? No se le da, no es como que tengo una idea millonaria y listo. Entonces, a ver, tengo dos preguntas. Una, ¿qué es entonces la motivación? Y lo que decías ahorita, tener ganas, ¿no es lo mismo? ¿No sería lo mismo? La motivación yo lo entiendo como esa mezcla de sensaciones, de sentimientos, de deseos que me impulsan a llevar a cabo una conducta, ¿sí? Pongamos un ejemplo así. Yo tengo muchas ganas de gustarle a tal muchacha, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Ahora, lo que me motiva a seguir intentando conquistarla, por así decirlo, van a ser los pequeños elementos que empiezo a ver, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor me gusta mucho y eso, que me guste mucho y que quiero verla y tenerle cerca, va a ser lo que me va a motivar a levantarme en la mañana, ir al gimnasio, a lo mejor salirme de mi cama, quitarme los chetos de la boca, bañarme e ir a verla. O sea, la idea de ir a verla es lo que me motiva. Ok. Ajá. Es independiente. Tener ganas de que le guste ya es otra cosa. ¿Sí? Quiero gustarle. A lo mejor querer gustarle. Okay. Es como el querer. Y lo otro es lo que te motiva a actuar. Okay. La motivación, pensémosla como el burrito y la zanahoria. La motivación va a ser la zanahoria. ¿Ok? Va a estar ahí. Mi deseo de poder comérmela me va a llevar a ejercer una conducta que es empezar a avanzar el burrito. Ahí está la motivación, la zanahoria. Deseo comerla, deseo probarla. Entonces empiezo a andar y eso me va moviendo hacia adelante. Ok. Ever, y hablabas de que a las personas que les salen bien las cosas es porque se esfuerzan. Entonces, también te quiero comentar algo, porque nuestros papás o abuelos nos inculcaron mucho la cultura del esfuerzo, de trabajar arduamente, de estudiar arduamente para lograr los objetivos que tenemos. Pero en nuestras generaciones hubo un momento en que yo escuchaba a, pues sobre todo adolescentes, ¿no? A compañeros que decían, no, es que mi papá dice que todo tiene que ser con esfuerzo, pero la verdad es que no. O sea, yo no lo voy a hacer así, yo traigo otra mentalidad, las cosas son más fáciles porque su vida de él fue complicada, pero la mía no. Pero como dices, ya la realidad nos ha dicho otras cosas y hemos tenido que enfrentarnos a este tipo de retos. Entonces, ¿consideras que los empresarios exitosos son aquellos que se esfuerzan más, son más inteligentes
o actúan de una manera emocionalmente hablando más cuerda, más inteligentes, o a qué le atribuyes que haya éxito y que no haya éxito? Bueno, yo por ejemplo lo atribuyo a dos cosas. Una está en esta tolerancia a la frustración. Okay. ¿Qué es tolerancia a la frustración? Es la capacidad de soportar, vamos a ponerlo así, los embates que me da la vida, levantarme y seguir adelante, ¿sí? Alguien que no tolera la frustración y que tiene problemas para tolerarla como tal, podría ser una persona que en el momento en el que algo no sale como lo esperaba, se rinde, ¿sí? Dice ya, al diablo todo, ¿sí? Me voy a acostar, la vida no es para mí, yo no sirvo para nada, listo. Entonces, cómo esa frustración destruye a toda esa persona, ¿no? La tolerancia a la frustración, ¿qué es? Es entonces lograr como aguantar que las cosas no salgan, que mis deseos no se cumplan. Aguantar se siente feo, se siente horrible. No conozco a nadie que diga, no me salieron las cosas. No, claro. Te puedes ir a llorar, te puedes enojar, puedes maldecir todo. Y una vez que ha pasado el torrente emocional, sigo adelante, ¿ok? Vuelvo a empezar. Entonces yo creo que las historias de empresarios, a lo mejor no estamos hablando de multimillonarios, pero gente que puso su negocio y poco a poco va creciendo, vas a encontrar en ese lapso de que empezó a que ya empezó a tener éxito, ¿sí? Vas a encontrar muchísimas frustraciones. Y la vida del empresario es así, porque está invirtiendo su capital y de repente ve que su capital empieza a decrecer, empieza a ver que las cosas no le funcionan bien. La pandemia, ¿a cuántos empresarios no les fregó su negocio y los tuvo a punto de quebrar? ¿Pero qué hace? No sé, un ejemplo que se me ocurre es, algunos lugares quebraron, ¿verdad? Sí, como nuestra sucursal, que o sea, tuvimos que cerrar y hacer cosas diferentes, ¿no? Ajá, quebraron. ¿Qué puede ser? Ahí es una frustración de, chin, a lo mejor yo llevaba con este negocio 2, 3 años, todo lo que invertí, no solo en dinero, levantarme temprano, tratar con clientes difíciles, problemas a la hora de surtir, estar ahí con buena cara, porque no puedes llegar todo amargado, ¿y qué quieres? Una corona, lárgate. No, o sea, todo ese esfuerzo para que llegue un virus y me friegue todo, una cosilla que ni puedo ver. Qué frustración. Entonces, ahí lo que puede hacer alguna persona es, ya se acabó, ya no voy a... Y buscar un empleo, ¿no? Ajá, y buscar un empleo. Bueno, hay empresarios que dijeron, ok, ahorita la gente no puede venir, ¿qué hago? Bueno, me meto a las plataformas, hago eventos a lo mejor a distancia, qué sé yo, empiezo a vender la comida para llevar, adecuo mi espacio para que cumpla con las normas de sanidad que ponían, etcétera, todo eso. Entonces, como llega la frustración, haz de cuenta que llega la ola de frustración, todas esas emociones como desesperanza, tristeza, enojo, soporta el embate de esas emociones y una vez que ha pasado la ola, sigue adelante. Y hay otros que llega la ola y los tira y los lleva hasta la orilla otra vez. ¿Ok? Entonces, ahorita que hablamos de las emociones y cómo tomar las decisiones, yo creo que un valor añadido que podríamos obtener a la hora de conocer nuestras emociones es, llega el embate de la pandemia, ¿no? A un empresario, su negocio se empieza a ir a pique, las cosas tienen que despedir empleados, pierde capital, todo mal. ¿Qué sentimientos va a sentir ese empresario? Va a sentir mucha tristeza, obviamente, le van a dar ganas de llorar, se va a enojar, enojo, frustración, va a sentir una horrible frustración, va a haber una desesperanza de ya esto se acabó. Lo que puede hacer ese empresario entonces en ese momento es, estoy sintiendo todo esto, es normal, porque están pasando cosas malas, ¿sí? Claro. Están pasando sucesos catastróficos, entonces claro que yo estoy empezando a sentir todas esas cosas. Es normal que lo sienta, pero este sentimiento va a pasar. ¿Sí? No me va a destruir, va a pasar. Ser consciente de que lo que siento hay una razón. ¿Sí? Y es normal. Y es normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una pandemia. Entonces tratar de aceptar esa emoción, pero también ver la realidad. A lo mejor esta pandemia no va a durar para siempre. Me voy a poder levantar, ¿sí?
necesito en este momento adecuar todas las condiciones, etcétera, para que pueda sobrevivir a esta crisis. Que es diferente a llega el embate, llegan todos estos sentimientos que te digo, y todo eso nos hace interpretar la realidad de otro modo, por ejemplo, de que no, pues a lo mejor yo no soy tan buen empresario, la vida es así conmigo siempre, ya, se acabó todo, no sirvo para esto. Cómo las emociones nos van a hacer pensar, a tener pensamientos que van a estar en sintonía con lo que estamos sintiendo, ¿sí? Okay. Otro ejemplo así de amor, como para que quede clarísimo. Para que quede bien claro. Para que quede bien claro. Porque eso todo lo hemos sentido. Eso todo lo hemos sentido. Todos hemos sido ese perro ahí golpeado bajo la lluvia. Entonces te rechaza la muchacha que te gusta, ¿no? Te sientes triste, te sientes enojado, te sientes de la fregada. ¿Qué empiezas a pensar? Pues sí, es que yo valgo puro queso, estoy re feo, no tengo nada, estas quieren puro dinero. O sea, sentir, pues claro, me siento triste porque alguien que yo quería que estuviera conmigo no está. Obviamente me voy a sentir triste y me voy a sentir enojado. Ok, eso significa todo lo anterior. Soy feo, no sirvo para nada, no tengo lo único que buscan es dinero, que sea un OnlyFans, así, mil cosas. Alcanzamos a darle, si entendemos que lo que estamos sintiendo es por una razón, todas estas ideas irracionales las podemos desechar y seguir adelante. Bueno, no me quería a mí, claro que me voy a enojar, claro que me voy a sentir triste, pero pues así es la vida. A ver, entonces, Ever, has tocado unos puntos muy importantes. Primero es darnos cuenta de los sentimientos que tenemos, ya sea positivos o negativos, ¿no? Que en este caso, bueno, lo que estamos tratando son probablemente sentimientos negativos, y darle un nombre y apellido, digámoslo, o sea, decir, eso es por esta razón. Uh-huh. Y después saber que es pasajero, ¿no? O sea, y obviamente seguir adelante, ¿no? Pero hay muchos pues emprendedores que yo he visto que la energía de ellos ante estos sentimientos baja considerablemente y dejan las cosas, o sea, prefieren como huir. Entonces, ¿qué nos podrías, por ejemplo, ahí recomendar? O sea, aparte de primero darnos cuenta, ponerle el nombre del por qué, saber que es pasajero, obviamente, pues, terapias o todos. Yo he escuchado y he leído a grandes empresarios y todos tienen algo en común, que es que todos tienen un coach o un asesor de vida o psicológico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en este caso que a veces no sabemos ni con quién hablar, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces, leer libros, meditar, leer libros de finanzas, acercarnos con alguien que nos apoye. O sea, ¿cómo podemos actuar? Yo creo que es una cuestión también de práctica, ¿eh? Okay. Sí, porque muchas veces es igual que en el gimnasio o aprender una habilidad nueva. Al principio te va a salir de la fregada. Haces origami el primer día, parece una hoja arrugada. Pero a medida que vas practicando, también tu cerebro empieza a desarrollar más redes neuronales. Entonces, eso que al principio no te salía la primera, ya la décima, la número 100, ya te sale casi automático. Eso de también darnos cuenta, que sería como esta capacidad de introspección, de darnos cuenta qué pasa dentro de mí, qué pasa dentro de mi mente. Eso también es cuestión de práctica. A lo mejor la primera vez te van a ganar las emociones, pero por lo menos fuiste consciente de que te ganaron. Okay. Ser consciente siempre, ¿no? Ser consciente. Ahora ya eres consciente de que, no pude controlar mis emociones. Cuando antes simplemente respondías. Te iban a cerrar la taquería y salías con un cuchillo. Entonces, claro. A la siguiente, bueno, ya empiezas a darte cuenta de que estoy muy enojado. Y a lo mejor no te puedes parar. La regué, pero me di cuenta de que estaba enojado. ¿Ok? Es cuestión de practicar. Y muchas veces eso es lo que se hace en el consultorio. La persona llega y empieza a hablar de lo que siente con alguien más. Y de repente hablarlo con alguien, que una característica que tiene el consultorio es que cuando llegas aquí el psicólogo no te va a decir, pues qué pendejo estás, ¿sí? Claro. No, te va a escuchar. Entonces, la sensación o la experiencia de poder hablar con alguien también permite que tú te escuches. Claro. ¿Sí? O que otra persona te refleje, oye, pero mira cómo estás enojado por eso que pasó. Y a lo mejor tú ni te habías dado cuenta. Dices, ay caray, sí me enoja que me pongan límites. O me enojo mucho cuando las cosas no salen bien y no me había dado cuenta. Y el psicólogo te puede decir, y fíjate qué cosas haces cuando estás enojado.
Fíjate cómo gritas, cómo avientas a los demás, no físicamente, sino emocionalmente. Los dejas de escuchar. O fíjate cómo te cuesta escuchar a otras personas. Entonces, de repente, tú te empiezas a escuchar, la otra persona actúa como un espejo que te empieza a decir, mira lo que estás haciendo. Y eso te permite que cuando te enfrentas de nuevo a la situación, todo eso que escuchaste en el consultorio, todo eso de lo que hablaste, lo aplicas en ese momento. Entonces a la próxima que a lo mejor estés enojado, te das cuenta, ya me estoy enojando y sí es cierto, ya no estoy escuchando a esta persona. Haces una pausa a lo mejor y dices, a ver, perdóname, a ver, ¿qué me estabas diciendo? ¿Sí? Entonces, o sea, primero darnos cuenta que alguna respiración para darnos cuenta, pues, y ya empezar como a escuchar, o sea, que el enojo no nos ciegue, digámoslo así. Lo primero yo creo que sería empezar a ser consciente de todas las emociones que ocurren durante el día. Durante el día siempre estamos sintiendo algo. Y un buen ejercicio sería, bueno, ¿qué pasa cuando me tomo mi taza de café? ¿Qué siento? Me siento tranquilo. O de repente ir siendo cada vez más, poner más atención en toda la vida emocional que ocurre dentro de cada uno. Y eso que dices de tomar pausas es importante, ¿verdad? Como decíamos, en el momento donde la emoción está al 100, a lo mejor un buen consejo sería no tomes decisiones en ese momento. Ok, o sea, no se deben de tomar decisiones de ningún tipo bajo un sentimiento negativo o también positivo. Uh-huh. O sea, tienes que ser tranquilo, ¿no? Porque a lo mejor el negativo te va a hacer que cometas algún error o hacer todo pues, simplemente porque estabas molesto. Y lo positivo es que caes en el extremo de lo esperanzador, o que dices, no, así va a salir bien y nos va a ir muy bien. Entonces, no debes de tomar decisiones entre esas polaridades. Por ejemplo, en el caso de los negocios y de un sentimiento positivo, a lo mejor las cosas llevas una rachita de que las cosas te empiezan a salir bien. Así es. Bien. Entonces empieza a crecer en ti esa sensación de invulnerabilidad. No importa qué decisión tome, todas me salen bien, y empiezas a tomar decisiones que a lo mejor son un poquito estúpidas, creyendo que se va a repetir ese patrón, ¿verdad? Como todo me ha salido bien, no, pues ahora voy a poner esto en el negocio y mocos, no funciona. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que estar consciente de esas dos partes, ¿verdad? ¿En qué momento siento que a lo mejor me estoy dejando llevar? A lo mejor creo que como las cosas han salido bien en el pasado, en el futuro va a ser exactamente lo mismo. No necesariamente.